Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos. Soy Luis Marina, consejero cultural de la Embajada de España en Buenos Aires. Como cada lunes, y ya casi se convierte en un ritual, nos reunimos para una sesión más de un océano de cartas. Un océano de cartas, creo que ya casi todos los que nos escuchan lo saben. Es un proyecto que busca la conservación de la memoria epistolar de la inmigración española en Argentina, y que el Centro de Documentación Epistolar, que representado por Mateo Niro cada lunes, desarrolla conjuntamente con el Centro Cultural de España en Buenos Aires y la Embajada de España en Argentina. A lo largo de las semanas hemos ido tocando distintos aspectos de la carta, de la epistolaridad, como vía de relación entre España y Argentina. Desde los aspectos más de intrahistoria, de microhistoria, de los aspectos más íntimos que tienen que ver con las relaciones familiares, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, hasta aspectos más relacionados con los intelectuales, los exilios, en fin, las distintas fases por las que ha atravesado la relación intelectual entre España y Argentina. La charla de hoy, para la que tenemos el gusto y el placer de contar con Diego Ventiveña, al que Mateo presentará un poquito más adelante, se encuadra en este segundo eje, porque Diego nos va a hablar sobre filología y distancia, y en concreto nos va a hablar sobre una figura central de las relaciones intelectuales entre España y Argentina en el siglo XX, como es el gran filólogo español Amado Alonso, cuya obra filológica es reconocida en ambos países por su trascendencia, y que cumple además una función esencial en cuanto que es maestro de filólogos en los dos países, ¿no? En ese campo que tanto tiene que ver además con la carta, con lo epistolar, en ese campo de la filología, Amado Alonso es figura señera y central en ambos países. Por eso me da mucho gusto que tener esta tarde a Diego Ventiveña para que nos hable sobre varias líneas de correspondencia de Amado Alonso con figuras importantes de la intelectualidad de ambos países a lo largo del siglo XX. Sin más, una tarde más, quiero agradecerle de manera muy especial a Mateo Niro y a Belén, el equipo del Centro de Documentación Epistolar, con el que de manera más directa desarrollamos este proyecto, por su amistad y colaboración a lo largo de todos estos meses, y sobre todo a Diego esta tarde, agradecerle de manera muy especial y muy sincera que nos acompañe para hablar de esa figura a la que todos respetamos y que dentro de nuestro imaginario de las relaciones culturales e intelectuales hispano-argentinas ocupa un lugar central. O sea que muchas gracias, Diego, por haber aceptado la invitación, y os escucharé con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por las palabras, por la presentación y, como decimos cada lunes, por la confianza de emprender este desafío de generar este archivo participativo ligado a la memoria epistolar de la inmigración española acá en la Argentina. Desarrollamos esta actividad para reflexionar sobre la importancia de este encuentro social, histórico y también discursivo que tiene la Carta, también para sensibilizarnos sobre la importancia de la preservación y de la circulación, y también, como es el caso de hoy, gracias al aporte que nos va a hacer Diego, conocer o reconocer figuras fundamentales en esta relación entre la Argentina y España y la Argentina. En este caso, en la figura de Amado Alonso y las series de relaciones epistolares que estableció y que llevó adelante a lo largo de su estancia acá en la Argentina, con otras figuras, sean de España o de otros lugares de Hispanoamérica, que hacen a la historia, hacen la historia académica, la historia cultural, la historia intelectual de estos dos países y de otros tantos de Hispanoamérica. Hoy, como vos anticipabas, Luis, contamos con el inmenso honor
y a través de la generosidad de Diego Ventiveña. Diego es un académico muy reconocido en diversas áreas, ahora lo voy a presentar más precisamente. Es un experto en esta temática que vamos a abordar hoy, y además es un amigo, un gran amigo, con el que llevamos adelante diversos proyectos ligados a esta cuestión llamada literatura, llamada campo académico, y lo tengo que decir, y como los que me conocen lo digo habitualmente, del que aprendo permanentemente. Me acuerdo uno de los libros que tuve el gusto de escribir, en la dedicatoria hice esa dedicatoria a Diego, además de Elvira Arnú, una maestra nuestra, y le dije porque aprendí de ellos. Así que ahora, en este contexto, quería también reconocerlo. Así que, así como yo aprendí de Diego durante todos estos años, hoy, gracias a su generosidad de estar en este encuentro, vamos a aprender este ratito sobre lo que tiene para decirnos de Amado Alonso, la filología y la distancia. Quería presentarlo formalmente. Diego estudió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y también en Venecia y también en Pisa, en Italia. En la UBA obtuvo su doctorado en Letras y trabaja también en la Maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Forma parte de la Cátedra Libre de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enríquez Ureña. Creo que hoy nos vamos a dedicar también un poquito a él en esta correspondencia. Dictó cursos y conferencias en las universidades, entre muchas otras, de San Martín, de Joao Pessoa, de Florianópolis, de Valencia, de Roma. Es investigador adjunto del CONICET y director del Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica de la UNTREF. Es miembro del Consejo Editor del Anuario Latinoamericano de Glotopolítica, impulsado por la Universidad Pública de Nueva York y la UNTREF, y estuvo a cargo de la edición castellana de obras, entre otros, de Pasolini y de Gramsci. Curó la edición de los escritos autobiográficos de Rubén Darío, y es autor, entre otros, de los libros de ensayo Paisaje Oblicuo. Con este libro, Diego obtuvo un premio muy importante, que es el Premio Municipal de Ensayo de la Ciudad de Buenos Aires. También escribió La Domesticación Literaria, Castellani Crítico, otra figura muy interesante y muy importante de la intelectualidad argentina. Y también escribió La Eficacia Literaria. Y escribió los libros de poesía Las Reliquias, La Pura Luz y Geometría y Angustia. Muchas gracias, Diego, por sumarte a esta posibilidad de pensar, de reflexionar en un océano de cartas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco las palabras de presentación inmerecidas, Mateo, exageradas. Yo también aprendo mucho de vos y de todos permanentemente. Gracias también, Luis, por las palabras de presentación, y gracias al Centro Cultural de España por pensar en mí, por invitarme a participar y a charlar de algunas cuestiones que, desde hace mucho tiempo, como decía Mateo, venimos, no yo solo, digamos, evidentemente venimos en equipo pensando. Mateo nombraba recién mi inserción en la Cátedra Libre de Estudios Pedro Enríquez Ureña, donde, con otros colegas como Daniel Link, como Miranda Lida, como Rodrigo Carezani, Cecilia Magadán. En este momento estamos en pleno trabajo de elaboración y de reflexión en torno a, qué es esto de un campo de estudios filológicos latinoamericanos, y cuáles son también las construcciones históricas y los modos de configuración históricas de este campo. En ese sentido, yo voy a centrarme en una serie de cartas que tienen que ver con esta cuestión que aparece en el título de la charla, en el título que pensamos para la charla, ¿no? El título de Filología y Lejanía, en el sentido de que ese campo de estudios
de reflexión sobre los problemas de la lengua, sobre los problemas de la literatura, sobre los problemas ligados con los discursos, sobre los problemas ligados con la actividad lingüística, están atravesados también por desplazamientos físicos de los sujetos y de las sujetas, digamos, que fueron constituyendo y armando esos campos, sobre todo en América Latina, no únicamente en América Latina. Esta cuestión del desplazamiento, la migración intelectual, muchas veces forzada, son puntos fundamentales para pensar la constitución de estos campos, ¿no? Porque muchas veces se observa, se percibe algunos rasgos ligados con estos fenómenos, justamente a partir de cierta distancia o a partir de cierta lejanía, o a partir de cierto pertenecer, estar, pero al mismo tiempo no pertenecer y plantear una distancia, que muchas veces tiene que ver con la condición de ser extranjero, ¿no? Y en este punto, bueno, me parece que una figura como la que hoy vamos a recorrer, o en la que hoy no me voy a centrar fundamentalmente, como la figura de Amado Alonso, es una figura altamente significativa, ¿no? Hay que recordar que Amado Alonso llega formado en lo que en ese momento era sin duda la Escuela de Estudios Lingüísticos Literarios, escuela filológica, digamos, más fuerte, más potente en ámbito de lengua española, que era el Centro de Estudios Históricos, donde ahí la figura totalmente determinante y fundamental de Ramón Menéndez Pidal era indudablemente la figura de referencia. Bueno, él formado en esos rigores, en esa escuela, desde 1927 y durante un largo periodo, hasta 1946, va a permanecer en Buenos Aires, va a permanecer en nuestro país como director de justamente del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con cómo se plantean las relaciones institucionales, intelectuales, en ese momento entre la Argentina y España, pero fundamental, la Argentina y Europa en general, pero donde España ocupa en esas relaciones un lugar absolutamente determinante, y cómo cuando se funda el Instituto de Filología, y cuando comienza a funcionar el Instituto de Filología, que es en 1923, Ricardo Rojas, el rector de la universidad, que era además el gran historiador de la literatura argentina y una de las figuras descollantes de la intelectualidad de la primera etapa, de la primera mitad del siglo XX, digamos, él junto con Lugones, son indudablemente las figuras descollantes en esa primera etapa. Se pone en contacto con Menéndez Pidal, a quien él ya conocía, ya había tenido relaciones epistolares estrechas con Ramón Menéndez Pidal, cuando Menéndez Pidal estaba haciendo su gran recolección de romances en España a principios del siglo XX. Ustedes saben que no únicamente él trabajó en el ámbito estricto de lo que sería el ámbito geográfico español, sino que empezó a trabajar la cuestión de lo hispánico, que involucraba, bueno, para él, para Menéndez Pidal, fundamentalmente las comunidades de habla española dispersas por el Mediterráneo, y ahí, bueno, la atención que puso él con las comunidades de judíos de origen español, los judíos sefaradíes de Marruecos, de Tesalónica, etcétera, fue fundamental, pero también pensando en América, donde Menéndez Pidal se puso en contacto con una serie de personalidades, de figuras que él sentía afines en algún punto y que podían interesarse en estas cuestiones, y en Argentina la figura que convoca para ayudarlo en la recolección de materiales de la cultura tradicional, popular, es justamente Rojas. Bueno, a través del contacto entre Rojas y Menéndez Pidal, comienza a funcionar en 1923 el Instituto de Filología, todavía existente. Bueno, hoy
el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires lleva el nombre de Amado Alonso, como reconocimiento a la labor durante muchos años de Amado Alonso. Menéndez Pidal empieza a enviar a alumnos que en ese momento eran muy jóvenes, pero también muy formados, ¿no? Eso también tiene que ver con las redes intelectuales y las migraciones intelectuales, porque muchos de estos jóvenes habían pasado etapas de formación fuera de España, sobre todo en Alemania, que era en ese momento uno de los grandes polos de formación lingüística y formación filológica. Habitualmente habían pasado por una etapa de formación, sobre todo en Alemania, y comienza este ida y vuelta de directores del instituto formados por Menéndez Pidal, españoles, que van a empezar a dar forma al trabajo filológico institucional en la Argentina. No es que en la Argentina no existiera el trabajo filológico, esto es un dato importante, obviamente sí existía, sí había un trabajo filológico importante anterior, pero lo que se va generando en esos años es un campo institucional reconocido como tal, que es el campo de estudios filológicos, y que va a tener incidencia no únicamente en nuestro país, no únicamente en Argentina, sino que va a ir teniendo proyección cada vez más en el ámbito hispánico en general, en el ámbito de lengua española en general, en América, pero también en España mismo. Van pasando diferentes directores. El primero es Américo Castro, una figura muy importante en la cultura española, en la cultura en lengua española de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ustedes obviamente lo conocen, una figura señera, digamos, que en ese momento todavía no había desarrollado sus grandes aportes en el campo de la historia, de la filología, aunque ya había empezado. Van a pasar otros directores hasta que en 1927 el joven Amado Alonso se instala, es enviado por Menéndez Pidal, pero ya por un periodo mayor, porque los demás estaban un año. Amado Alonso ya llega con el encargo de permanecer durante un periodo extenso en el Instituto de Filología para que no haya tanta discontinuidad en el cambio de gestión y para que de esa manera se pudieran sostener grandes proyectos a largo tiempo a partir de una dirección también sostenida en el tiempo. ¿Qué es lo que efectivamente logra hacer Amado Alonso durante esos 20 años, casi 20 años de permanencia en nuestro país como director del Instituto de Filología? Voy a mostrar algunos materiales que tienen que ver un poco con lo que estoy diciendo, pero que nos permiten ir pensando, esta cuestión de no sé si ven lo que estoy compartiendo. ¿Se ve, Mateo? Esta es una primera carta. Se ve perfecto. ¿Se ve, Mateo? Se ve perfecto. Esta es una primera carta que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el trabajo de archivo sobre el archivo de Menéndez Pidal, ¿no? Esto está extraída, la carta, que acá la vemos en su materialidad, digamos, acá reproducimos la carta tal como está, mecanografiada y con el membrete del Instituto de Filología. Esta carta forma parte de los materiales que están en la Fundación Menéndez Pidal en Madrid, que obviamente recoge y preserva gran cantidad de materiales de epistolares, que son los que nos interesan más ahora, y que plasman el diálogo inmenso que Menéndez Pidal había tenido con grandes personalidades, sobre todo grandes filólogos, grandes lingüistas, también grandes pedagogos de la época en todo el mundo. Y acá hay una carta que es muy significativa por varios motivos, de Amado Alonso a su maestro Menéndez Pidal, que es una carta del 13 de abril de 1938. Hay varios puntos desde el punto de vista constitutivo, formal, material, diría yo, de la carta, que son significativos.
En principio, bueno, se trata de una carta institucional y por eso el membrete de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Filología. Este membrete es altamente significativo porque ya en el año 1938 el Instituto de Filología ocupa un lugar importante después de varios años de labor en el ámbito de los estudios filológicos en lengua española. O sea, Amado Alonso había logrado generar, por un lado, un grupo notable de discípulos jóvenes, más jóvenes que él. Bueno, cuando llega Amado Alonso es muy joven, algunos son muy cercanos a él en edad, pero digamos, en todo caso son discípulos o personas allegadas a él a nivel formativo, que ya comienzan a tener una proyección fuerte fuera de la Argentina por sus trabajos filológicos, lingüísticos y literarios, digamos así. Por ejemplo, figuras como Ángel Rosenblatt, o figuras como María Rosalida, o figuras como Raimundo Lida, o figuras como, bueno, mucho más joven, o bastante más joven que ellos, Ana María Barrenechea, o Ángel Batisteza. Son figuras que ya tienen un peso relativamente reconocido en las discusiones, sobre todo académicas de la época, ¿no? Y acá, más allá del membrete, de esta impronta fuertemente institucional, y este diálogo que se da como un diálogo institucional a partir del membrete, yo ahora me estoy desplazando hacia abajo, no sé si ustedes están viendo las firmas. ¿Ven? Sí, perfecto, se ven las firmas. Acá, bueno, esta carta es significativa porque es una carta que está escrita por Amado Alonso. La primera, Amado Alonso habla en primera persona, digamos, empieza diciendo: he leído su conferencia sobre la idea imperial de Carlos V, le dice a Menéndez Pidal, y es verdad, es el estudio más profundo, más claro, evidente, más lleno de temas esenciales, el fin, el más hermoso que conozco, etcétera, etcétera, en primera persona. Pero al final, en el siguiente párrafo, dice: todos mis compañeros del instituto, no dice mis discípulos, ¿no? Dice todos mis compañeros, o sea, la idea también de ahí de un trabajo colectivo, han gozado con su conferencia el mismo deslumbramiento y entusiasmo que yo, bueno, y por lo tanto, como muestra de fidelidad, testimonio de nuestra fidelidad, todos firman la carta. Y esto es muy significativo porque es el grupo formado, no están todos, hay alguno que falta, ¿no? Quizás porque estuviera afuera, por ejemplo, no veo la firma de Rosenblatt, pero, creo que en ese momento Rosenblatt estaba fuera de Buenos Aires, pero bueno, están la Ana María Barrenechea, que insisto era muy joven, los hermanos Lida, Ángel Batisteza, el propio Pedro Enrique Sureña, digamos, esta idea de testimoniar la fidelidad implica firmar e implica la presencia material a través del trazo. Y acá también es interesante lo mecanografiado de la carta como carta institucional, digamos, la carta aparece como una carta mecanografiada, pero además las firmas con las aclaraciones manuscritas de lo que sería el núcleo fuerte de este grupo, del Instituto de Filología de Buenos Aires, ¿no? Si uno tiene que asociar el Instituto de Filología con una serie de nombres, estos nombres son los que aparecen. Puede haber alguno más, digamos, pero acá aparecen algunos de esos nombres fundamentales, ¿no? Digamos, el nombre propio, la marcación del nombre propio, la marcación de la firma, la asignatura, digamos, me pareció como altamente significativa como una especie de síntesis de lo que es el trabajo filológico, ¿no? El diálogo entre Amado Alonso y Menéndez Pidal, que implica pensar a la filología en términos de construcciones que no son estrictamente nacionales, ¿no? La cuestión del desplazamiento, porque Amado Alonso, español, residente en Argentina en esos años, que está adquiriendo la nacionalidad argentina, él va a adquirir la nacionalidad argentina, le escribe a Menéndez Pidal, que en ese momento está en Estados Unidos, manifestándole por algún motivo la fidelidad, nuestra fidelidad
por una conferencia que dio Menéndez Pidal, que es la idea imperial de Carlos V en 1938. Acá también la fecha significativa y el tipo de tensiones y de conflicto y de procesos históricos que atraviesan estos intelectuales también nos permiten pensar el valor que tiene esta carta, ¿no? Digamos, en 1938 España está, ustedes saben, en plena guerra civil. Menéndez Pidal viaja, que es el director del Centro de Estudios Históricos de Madrid, del Madrid que en ese momento es republicano, digamos, va a América, invitado al principio por la institución hispano-cubana de La Habana, para dar una serie de charlas y de conferencias. La charla que da en La Habana es, acá voy a pasar, a ver, acá, no sé si ven, esta es una portada de Actualidad Nacional, un medio cubano, en donde muestran, ¿se ve? ¿Sí, no? En donde se muestra a Menéndez Pidal en el acto mismo de dar una conferencia frente al público cubano. La conferencia que da Menéndez Pidal, una de las conferencias que da, es la idea imperial de Carlos V. Conferencia cuyo título provocó cierto debate, o fuerte debate, o sobre todo un fuerte malestar en las autoridades republicanas, ¿no? Porque veían ese gesto de Menéndez Pidal de hablar de la idea imperial de Carlos V como una especie de connivencia con la reivindicación del imperio, de la imperialidad, etcétera, etcétera, que era fuerte, ustedes saben, en el discurso, sobre todo de los sublevados, es decir, de Franco y de sus allegados y de sus partidarios. En este sentido, ese resquemor y ese rechazo que produce la conferencia de Menéndez Pidal es lo que moviliza a Amado Alonso, que es republicano, digamos, que va a manifestar siempre su adhesión a la República Española, lo va a llevar a manifestar su fidelidad a Menéndez Pidal, ¿no? Y en ese sentido la carta que elegí como punto de partida me pareció, bueno, por varios motivos sumamente significativa, ¿no? Las tensiones políticas, las solidaridades también políticas que se dan, los malentendidos que se dan, porque aparentemente después de pasar de estar en Cuba, Menéndez Pidal se va a Columbia, a la Universidad de Columbia, en Nueva York, en Estados Unidos, y aparentemente dicta esta misma conferencia en la Casa de Italia, en Nueva York, ligado con la comunidad italiana en Nueva York. Digo aparentemente porque no está claro si eso ocurrió o no, pero digamos, Diego Menéndez Pidal, que es el que de donde extraigo este documento y que trabajó con el archivo de Menéndez Pidal, dice que en realidad esa conferencia en la Casa de Italia no existió, pero ahí la cuestión es que la Casa de Italia, el hecho de haber dado aparentemente la conferencia en la Casa de Italia, fue visto como un elemento más ligado con cierta connivencia con los sublevados, porque ustedes saben que el régimen de Mussolini era uno de los principales sostenes materiales y militares del alzamiento en España. Con lo cual, eso también siguió produciendo mayor resquemor. También esta conferencia, la idea imperial de Carlos V, fue rápidamente traducida por medios que estaban ligados con la cultura de la derecha, digamos, y de sectores que sostenían internacionalmente la sublevación militar en España. Por ejemplo, acá yo les traigo la revista Occident, que es una revista filofranquista francesa, que traduce la conferencia de Menéndez Pidal. O sea, hay toda una serie de gestos y de tensiones
que aparecen manifestadas en esta carta inicial, ¿no? Digamos, me interesa cómo la carta aparece como un síntoma, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que la carta alude, digamos, hay muchas cosas que en la carta aparecen en términos indirectos de alusión y presupone todo un plafón, una serie de debates que los archivos, justamente, digamos, la amplitud del archivo permite desglosar y permite, sobre todo, profundizar y complejizar. Yo acá les muestro otro material recopilado también por Diego Catalán, que era nieto de Menéndez Pidal, ¿no? Y que tiene un acceso privilegiado a su archivo, que es el telegrama de la Embajada de España en Estados Unidos, que era donde en ese momento estaba Menéndez Pidal, donde le dicen, le informa oficialmente, se le informa oficialmente que tiene que volver a Madrid para hacerse cargo para asumir o reasumir o retomar su cargo de director del Centro de Estudios Históricos, y que si no lo hace, bueno, puede ser penado, que es efectivamente lo que sucedió, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la carta tiene muchas ramificaciones, muchas idas y vueltas. Simplemente nombro esta carta, no voy a poder detenerme demasiado en ella, pero acá vemos una carta que Américo Castro, que había sido el primer director del Instituto de Filología en Buenos Aires, le escribe también a Menéndez Pidal, donde alude a esta conferencia sobre la idea imperial de Carlos V. Evidentemente la conferencia había generado un revuelo fuerte entre los intelectuales españoles, y donde, bueno, después en todo caso la puedo dejar y compartir, pero donde hay varios puntos interesantes. En principio, la crítica muy fuerte que hace al franquismo y a la figura de Franco, a Américo Castro, ¿no? Que también era claramente un republicano. Y ahí dice, bueno, si hay algo que me parece, le dice sintéticamente a Américo Castro, si hay algo que me parece incompatible con la idea imperial de Carlos V, es esta figura de Franco, esta figura un poco, él dice, un poco ridícula, un poco gesticulante, o sea, donde españoles e italianos, dice él, le están operando detrás, con lo cual esa idea del imperio de Carlos V como un imperio dominante ya parece como fuertemente cuestionada. Pero acá hay algo brevemente, que me pareció lindo citar, porque tiene que ver con esta condición del exiliado y esta condición del filólogo transhumante. Américo está en Estados Unidos también cuando escribe esta carta. Y al final de la carta dice, no sé si lograré quedarme aquí, me gustaría. Aprendo inglés a marchas forzadas para envolverme en esa cortina de humo, huir un poco de uno mismo, meterme en el siglo XIII, meterme en sus estudios en ese momento en la Edad Media, dejar si puedo asegurado el porvenir de mi hijo y mi mujer. Y esperar la paginita necrológica. Bueno, dedicarse a España en cuerpo y alma, quererla como una novia, luchar por ella dentro y fuera, tratar de quitarle las jorobas, intentar rehacerle un mejor pasado, bregar por la armonía entre todos y al final un esqueleto entre los brazos. Realmente un éxito, un poco contrariado, escribe la carta, ¿no? Pero esta cuestión de rehacerle un mejor pasado tiene que ver con la impronta filológica, ¿no? La filología mira hacia el pasado, ¿no? La filología opera con esos materiales de archivo, con esos materiales del pasado, pero no simplemente para describirlos, o simplemente para reponerlos, o simplemente para hacerlos legibles, sino que hay una impronta cívica, si ustedes quieren, una impronta fuertemente comprometida y fuertemente política, ¿no? Se trata de rehacerle un mejor pasado frente al presente catastrófico, en este caso ligado con la guerra civil y con las circunstancias de la guerra civil. Entonces,
me pareció también que esta carta, que no es exactamente de Amado Alonso, pero digo, que tiene que ver con estas redes y con estas tensiones, también era altamente significativa para compartir ahora. Bien, además de la serie ligada con otros grandes filólogos intelectuales, compañeros de él o maestros de él, Menéndez Pidal, maestro, Américo, una figura más cercana generacionalmente a Amado Alonso. Son interesantes las cartas que Amado Alonso escribe desde Buenos Aires y que tienen que ver con otro tipo de relación y de reticulación intelectual que en esos años desde Buenos Aires él está construyendo. Porque si hay algo interesante en la figura de Amado Alonso, entre las muchas cosas interesantes, digamos, indudablemente, como decía Luis al comienzo, es una de las figuras señeras en la cultura en lengua española del siglo XX, en la filología y en los estudios literarios y lingüísticos, es que de ninguna manera Amado Alonso acotó su actividad a lo que podría ser estrictamente el campo disciplinar de los estudios filológicos y lingüísticos. Es decir, no se acotó a dialogar con un público de pares filólogos o de pares lingüistas o de pares estudiosos académicos de la literatura, sino que siempre tuvo en claro que sus intervenciones, quizás sus intervenciones más interesantes, eran las que podía hacerse desde la legitimidad que daba esa formación indudablemente alta y indudablemente ayornada, indudablemente atenta a las tendencias de la época en filología, en lingüística o en estudios literarios. Además de eso, tenían claro el valor que tiene la intervención pública, la palabra pública. Por eso él, desde que llega a Buenos Aires, en 1927, empieza a colaborar con una cantidad bastante grande de medios ligadas con medios gráficos, sobre todo, muy potentes y muy influyentes en la Argentina. Por un lado, empieza a publicar en La Nación, en el suplemento cultural del Diario de la Nación. Piensen que en esos años, obviamente, el suplemento cultural de los diarios y sobre todo del Diario de la Nación funciona como un enorme espacio de difusión y de construcción también de legitimidad y de construcción de uno, en este caso de Amado Alonso, como figura pública, ¿no? Y él, en sus intervenciones en La Nación, lo que intenta hacer básicamente es transformar un saber que puede ser bastante árido y que puede ser bastante complejo, que es el saber filológico, en un saber, diría yo, cultural y pedagógico, ¿no? Se enseña también a partir de este tipo de intervenciones. Se enseña también, se interviene también en el debate público. Y de hecho, la figura de Alonso generó mucho resquemor en la Argentina, en el sentido de que muchos intelectuales argentinos se sintieron tocados por algunas intervenciones que quizás no sean del todo felices, digamos así, de Amado Alonso sobre las variedades americanas y sobre todo sobre la variedad argentina, y sobre características de esa variedad que él al principio había calificado con términos bastante negativos, lo cual produjo una serie de debates donde diferentes intelectuales participaron, y que tienen que ver con esa construcción de una figura pública. El punto más álgido del debate o el más significativo y seguramente el más conocido es la respuesta pública que Borges escribió de la peculiaridad lingüística rioplatense de Américo Castro, que en realidad, aunque parece aludir a Américo Castro, también está aludiendo Borges al trabajo en general del Instituto de Filología y por lo tanto también a la figura de Amado Alonso, ¿no? Entonces, las alarmas del doctor Américo Castro también son las alarmas del doctor Amado Alonso. Después voy a volver un poco sobre Borges y Amado Alonso porque hay
algunos materiales epistolares en ese sentido que son interesantes. Bueno, además de esas intervenciones en el campo periodístico y en el campo de la prensa gráfica, Alonso comienza a relacionarse en Buenos Aires con el ámbito editorial y sobre todo con la editorial Losada, organizada también por españoles residentes en Argentina. Amado Alonso se va a transformar en uno de los principales colaboradores de la editorial Losada, donde él va a publicar, por un lado, algunos textos y algunas traducciones importantes que está haciendo hace años. Ustedes recuerden que Amado Alonso es nada más y nada menos que el traductor de lo que es el gran texto de la lingüística del siglo XX, que es el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que Alonso traduce bastante tempranamente, digamos, es una de las primeras traducciones que existió del curso de Lingüística General a una lengua extranjera, una lengua fuera de francés, y esa traducción la publica en la colección que él dirigía en la editorial Losada, donde todavía se sigue publicando las ediciones de esa traducción de Amado Alonso. Amado Alonso también publica las traducciones de Fosler, por ejemplo, otro de los grandes filólogos, en este caso alemán, de la época, que incluso vino a la Argentina en esos años, y un poco auspiciada ese viaje por el Instituto de Filología dirigido por Alonso. Digamos, en ese sentido, las redes no son únicamente redes estrictamente institucionales, académicas, ligadas con la institución académica, sino que también tienen en cuenta otro tipo de complejidad del mundo cultural. Y eso me parece que es una de las grandes percepciones de Amado Alonso, ¿no? Pensarse a sí mismo en términos de figura intelectual, no únicamente como la figura del experto dueño de un saber más o menos oscuro. En este sentido, bueno, las cartas, hay una serie de cartas que están preservadas, que están custodiadas en la Biblioteca Nacional de Chile, que tienen que ver con el acervo de Gabriela Mistral, justamente de Amado Alonso a Gabriela Mistral, donde Amado Alonso le propone a Gabriela Mistral la publicación de algunos de sus libros en la Argentina a través justamente de la editorial Losada. Bueno, acá tienen una de esas cartas que aparece con el membrete de editorial Losada. Otra vez esos membretes van construyendo un entramado institucional y a ver si la tengo. Esta es una esquela también acá bien institucional, con el membrete de la revista que él había fundado en Buenos Aires, que Amado Alonso había fundado en Buenos Aires, que es la Revista de Filología Hispánica, que empieza a publicarse en 1939. O sea, uno de los grandes proyectos de Amado Alonso en Buenos Aires fue la fundación y la gestión de colecciones y en este caso de una revista que pudiera aglutinar la labor del Instituto de Filología, en diálogo con la gran filología de ese momento. Y acá, bueno, esta esquela también me pareció interesante porque saluda a Gabriela Mistral, con la que él había tenido el diálogo epistolar y con la que había generado la edición de Tala, del libro Tala, en la editorial Losada. La saluda por la obtención del Premio Nobel de Literatura, ¿no? Digamos, él como director del instituto también le lleva el saludo de otros miembros. Acá nombra a Raimundo Olida, a Pedro Enrique Sureña, digamos, también es una carta colectiva. Reconoce la figura de Gabriela Mistral, pero creo que también se reconoce a sí mismo como editor, ¿no? Digamos, en el sentido de mi ojo editor y digamos, no me equivoqué cuando insistí o cuando puse el énfasis en una figura como la de la poeta chilena Gabriela Mistral. Y en este punto también
la carta me pareció altamente significativa. También quería mostrarles otras cartas, esta vez una carta un poco anterior, de 1928, que Amado Alonso describe a otra figura que importante de la filología, mayor que él, y que estaba en Chile, que vivía en Chile, como Gabriela Mistral, que es el alemán Rudolf Lenz, también conocido como Rodolfo Lenz, ¿no? También se lo suele traducir el nombre como era un poco habitual en la época. Lenz había llegado a Chile un poco en un proceso similar al que lleva Amado Alonso a Buenos Aires, pero muy, muy anterior, ¿no? Llega en 1890 a Chile, contratado por el gobierno chileno para organizar los estudios de enseñanza de la lengua. A los chilenos, al gobierno chileno le interesaba básicamente que organizara la enseñanza de las lenguas extranjeras, y para eso había convocado el gobierno de Chile a una figura a un joven lingüista en ese momento, alemán, porque en ese momento indudablemente Alemania era percibida, las universidades alemanas eran percibidas en el horizonte latinoamericano como las más prestigiosas en el ámbito de los estudios filológicos y lingüísticos, y Lenz se instala a partir de ese momento hasta el final de su vida, ya en los años 30, en Chile. Lenz en Chile desarrolló un trabajo inmenso, digamos, parangonable completamente al trabajo de Alonso en Buenos Aires, en donde puso mucha atención, entre otras cosas, a la presencia de las lenguas indígenas y sobre todo a la presencia de una lengua recientemente sometida a un trabajo de conquista y en gran parte de incorporación violenta al Estado chileno, que es la lengua mapuche, que ellos suelen denominar todavía araucano. Y Lenz había desarrollado toda una concepción o toda una idea de la presencia preponderante, no sé si preponderante, pero sí determinante, de elementos de la lengua mapuche, llamada por eso habitualmente araucana, en el español chileno. El español de Chile no puede explicarse sin el funcionamiento de ese sustrato araucano o mapuche. Eso fue motivo de tensión con Amado Alonso. O sea, Amado Alonso va a escribir en diferentes oportunidades tratando de refutar esas concepciones de Rudolf Lenz, para enfatizar básicamente la idea de que esos fenómenos del español chileno son previsibles si se tiene en cuenta el español general, y no es necesario recurrir a la lengua indígena. Es un debate con implicancias políticas muy fuertes, porque tiene que ver también con el lugar de la lengua indígena, de la cultura indígena, en la lengua como espacio simbólico. Esta carta es de 1928, me parece interesante por varios motivos, es una carta bastante extensa, pero Alonso le pide colaboración a Lenz, y le pide a Lenz, en esta carta, que le envíe textos para ser publicados en el Instituto de Filología de Buenos Aires. Esto es muy temprano, porque apenas había llegado Alonso en 1927 a la Argentina. Por eso la carta no tiene membrete. Si ustedes observan, no sé si la ven, la carta aparece, sin un membrete institucional, a diferencia de las otras, o sea, eso está en proceso de constitución. Pero me pareció interesante por varios motivos. En principio porque Alonso reconoce la labor de Lenz, probablemente también como un gesto para que Lenz acceda a enviarle artículos, ¿no? No únicamente lo había empezado a refutar, sino que al mismo tiempo le dice, bueno, pero sus trabajos son realmente señeros, son realmente importantes, son realmente significativos. Por otro lado, el establecimiento de redes intelectuales me pareció interesante, ¿no? No únicamente se piensa en relación con Menéndez Pidal o con los filólogos españoles, sino también pensar desde Buenos Aires redes intelectuales con el trabajo que en esos años se venía realizando en otros ámbitos, como el chileno, que gracias a la acción de Rodolfo Lenz había tenido un fuerte momento de constitución
y temprano momento de constitución de los estudios filológicos. En este caso, las alianzas y las alianzas epistolares me parece que son también altamente significativas. Finalmente, en 1940, ya fallecido Lenz, el Instituto de Filología de Buenos Aires va a publicar en traducción de Amado Alonso y Raimundo Lida algunos textos que Lenz había publicado en alemán en la década de 1990 sobre la cuestión del español chileno y la presencia del mapuche, con un prólogo muy extenso y bastante crítico a esas posturas de Lenz. Pero es interesante eso, ¿no? Digamos, no se trata en el sentido de negar a Lenz, absolutamente, ¿no? Se lo traduce, se lo publica, se le da un lugar, que es un lugar importante, que es el que Lenz se merece, pero también se marcan una serie de muy profundas disidencias con respecto a su postura. Y de alguna manera, esta epístola temprana de Alonso en Buenos Aires manifiesta eso. Bueno, me estoy extendiendo creo demasiado, ¿o no, Mateo? ¿Mateo? No es ni demasiado ni extendiendo. La verdad que está, nada, súper interesante toda a ver, como decía al principio, el clima de época que aparece acá entre estas figuras tan importantes hoy mirándolas tantas décadas después. Esas tensiones, como las llamaste vos, entre estas distintas figuras, estas discusiones, tanto políticas, como decías al principio, en función de la dinámica política de la propia España de ese momento, pero también esas tensiones entre los distintos sectores, países, instituciones, academias de Hispanoamérica y de España. Y yo quería, en estos minutitos finales, lamentablemente finales para mí, y creo que para todos los que estamos mirando, porque cada una de las cartas abre un sinfín de problemáticas o intereses o cosas que me encantaría seguir conociendo y quizás preguntarte, pero voy a sintetizar todo en un aspecto para preguntarte, y quizás estos 2 minutos finales de este, o estos breves minutitos finales, escucharte en función de una problemática que tiene que ver con la Carta del Intelectual. Que es una carta de alguna manera, nosotros trabajamos en el archivo que vos tanto conocés, digamos, la carta cotidiana, la carta coloquial, eso que la lingüística diría, la del género primario, un diálogo casi inmediato, digamos, que tiende, por la cuestión técnica, a uno enviar a sus familiares o a sus amigos, digamos, en esa época en papel. Hoy diríamos en un mail o en un chat, digamos, esa carta donde uno cuenta o desarrolla algún tipo de reflexión, pero es una carta más inmediata. Sí. La carta del intelectual, tal cual vos lo describiste perfectamente, entiendo que es una carta que ya no se corresponde a ese género primario inmediato, sino algo mucho más reflexivo. En dos sentidos, esto quería hacer un comentario, pero ir a la pregunta, porque vos muchas veces hablaste del archivo. Sí. Lo que yo te quería preguntar, según el propio registro que vos nos estás mostrando, más el que estudiaste, si hay en esa carta una idea de, en principio, intervención política, creo que lo planteaste, no solo ligado a un discurso, llamémosle expositivo e informativo, sino también retórico, es decir, de intervención. Segundo, reflexivo, esa actitud del académico intelectual que piensa y desarrolla a partir de su propio discurso ese pensamiento. Pero tercero, y ahí va mi pregunta, si hay una previsión de archivo. Me acordaba cuando vos hablabas que hay, esto es medio casi místico diría, pero sí. Me parece que, yo me acordaba de un libro de Juan José Saer, escritor santafesino tan importante, sí. Argentino, que habla en un libro que, si no me equivoco, se llama El oficio de escribir,
y hay una parte ligada al género epistolar. Un capitulito de 2 páginas. Pero en un momento dice, las cartas de los escritores no son cartas comunes, porque el escritor trabaja con la palabra, pero a su vez piensa que esa carta va a perdurar. Es decir, hay una previsión de archivo. Sí. ¿Cómo interviene en el género epistolar, y ahí va mi pregunta, esta idea de la carta del intelectual con previsión de archivo? Es decir, sabiendo que esa carta va más allá de la inmediatez de un diálogo, ¿sí? De una interlocución inmediata que tiende a una respuesta, y bueno, en esa respuesta en realidad está la idea y la previsión de la pervivencia de ese discurso. Sí, está bien, está muy bien lo que decís. En realidad en las cartas que yo había seleccionado había, digamos, por una cuestión de tiempo, después uno se detiene quizás más en las cartas que eligió. Yo había elegido varias. Algunas tenían un tenor un poco diferente, sobre todo las que no pude recorrer demasiado ahora, que son las cartas entre Amado Alonso y Pedro Enríquez Ureña, que tienen, bueno, todas esas cartas que son bastantes, fueron publicadas en República Dominicana por Miguel Mena, que es uno de los estudiosos de Menéndez Pidal, de Enríquez Ureña, y uno de los grandes conocedores del archivo. Y ahí es interesante este doble registro, digamos, ¿no? Por un lado, lo que decías vos, la carta que funciona básicamente como un dejar constancia de, yo creo que la carta, esto que vos llamabas carta de intelectual, también habría que segmentarla, porque hay diferentes tipos de carta de intelectual. Pensaba, por un lado, las cartas, por ejemplo, de Gramsci, ¿no? Que escribe Gramsci desde la cárcel, que forman parte absolutamente de el corpus gramsciano, en el sentido de que muchas cuestiones que nosotros discutimos de Gramsci las discutimos a partir de textos epistolares, y además de los cuadernos que tienen esa condición también de textos relativamente precarios. Pero además de la carta de reflexiva, de la carta donde, bueno, se puede explayar una reflexión teórica, la carta artículo, existe la carta como lugar donde se deja constancia, para constatar. Por ejemplo, la primera que elegí, que es la carta Menéndez Pidal, creo que tiene ese valor, no se reflexiona mucho, digamos, porque en realidad es un poco, decimos técnicamente un poco epidíctico, ¿no? Le dice, bueno, es muy buena su conferencia, es la mejor, es el estilo, etcétera. No digo que Alonso no pensara en eso, yo creo que sí, obviamente sí, no es que es falso. Pero en todo caso no es muy reflexivo eso, digamos, no es que hay una reflexión muy fuerte acerca de cuál es qué sé yo, a algún punto no le habrá gustado seguramente de la conferencia de Menéndez Pidal, porque la filología misma exige eso, que el diálogo implique también una distancia, una disidencia. Pero ahí me parece que es dejar constancia de, ¿no? La carta como... Y eso Alonso usa ahí el término de dejar testimonio de, ¿no? Digamos, es importante que esa carta institucional deje testimonio deje testimonio intelectual porque yo creo que no es que piensan desde un lugar diferente del intelectual. No es que Alonso le escribe únicamente como director del Instituto de Filología, como un rasgo meramente institucional. No, también está escribiendo como figura intelectual y como esas jóvenes figuras intelectuales ligadas a él que manifiestan su solidaridad con Menéndez Pidal. Entonces ahí el hecho de dejar constancia me parece un elemento interesante. Por otro lado, Amado Alonso mismo, ya que estamos hablando de él, adopta el género carta, el género epistolar, también como un género ensayístico. Y eso lo hace, por ejemplo, en la carta, una de las grandes cartas, uno de los grandes textos de Amado Alonso, uno de los grandes textos es la carta a Alfonso Reyes sobre la estilística, que es un texto importante porque ahí Amado Alonso resume todo un trabajo de años que él había hecho de traducción de la estilística europea, francesa y alemana al castellano, de trabajos de él inscritos en ese ámbito,
se resumen en ese diálogo intelectual con Alfonso Reyes, con el mexicano Alfonso Reyes, y adopta la forma de una carta, de una carta abierta, una carta pensada también como artículo, pensada como una carta pública, cuyo destinatario no es únicamente, obviamente, Alfonso Reyes, y eso Armando Alonso lo sabe. Es interesante que el propio Alfonso Reyes también había usado el mismo recurso en una carta sobre estilología, que un artículo que forma parte de la experiencia literaria, que habla también del estilo, digamos, y que está pensado como una carta a Amado Alonso, ¿no? Por otro lado, y eso lamentablemente no hubo tiempo, pero si quieren en otro momento vuelvo, en las cartas y con esto cierro, en las cartas con Pedro Enrique Sureña, aparece la cuestión de la elaboración intelectual, porque en relación con el estilo, la cuestión del estilo, Amado Alonso le dice en un momento a Enrique Sureña, que estaba en Santo Domingo, porque fue funcionario en un momento en Santo Domingo y se fue de Buenos Aires, le dice que estaba por publicar un artículo sobre Rubén Darío y la cuestión del estilo y de las fuentes en el diario La Nación. Y le pide a Ureña que lo lea. Y Ureña le comenta bastante críticamente en la carta aspectos relacionados con ese artículo, ¿no? Que me parece que la huella de eso está en los textos posteriores de Alonso. O sea, el espacio epistolar también funciona como un espacio de cierta libertad en relación con libertad creativa intelectual, que después un poco se acomoda más en los artículos. Pero eso me parece interesante, esa cuestión de qué distintos estatutos tiene la Carta del Intelectual, que además escribían cartas. Tampoco, ¿puedo decir una cosita más, Mateo? ¿Una más? Obvio. Yo había elegido otras cartas que no mostré, dedicadas que son a otro filólogo europeo que vivió un tiempo en la Argentina, que es Benvenuto Terracini, italiano, que viene a la Argentina. Yo, bueno, lo estoy trabajando mucho, viene a la Argentina después de que en Italia, en el 38, se imponen las leyes raciales y él, como judío, pierde su lugar en la universidad y va a recalar en Tucumán, en la Universidad de Tucumán. Hay todo un diálogo epistolar muy interesante entre Benvenuto, recién llegado a la Argentina, y Alonso, que ya instalado y ya figura prominente. En cierto sentido lo ayuda. Benvenuto le pide también inserción en el mundo filológico y en el mundo intelectual argentino, pero esas cartas que empiezan siendo muy ligadas con el trabajo académico se van transformando lentamente en cartas de la amistad, y eso me parece interesante. Hay una carta muy linda que describe Amado Alonso ya en 47 o 48 a Terracini. Terracini ya había vuelto a Italia después de la guerra, había asumido una cátedra, etcétera, estaba fuera de Italia, y Alonso había vuelto a España a ver a sus padres ya ancianos, y encontrarse con sus amigos y con sus allegados después de muchos años de estar afuera como consecuencia de la guerra civil. Y esa carta es muy linda también, porque, digamos, narra, hay cierta complicidad, ¿no? Porque me parece que está diciendo, bueno, volvimos, estamos de vuelta, y es una carta en el sentido muy emotiva. Y no deja de ser una carta intelectual por eso, porque tiene que ver con esta cuestión de los desplazamientos intelectuales y las construcciones también afectivas en relación con la formación de saberes, ¿no? Son dos figuras muy prominentes que están en ese sentido dialogando. Antes decías, Diego, casi como promesa, yo lo diría casi como cumplimiento, por lo menos, de un deseo personal. Creo que de todos los que miramos este encuentro, fuimos partícipes de este encuentro, de que podamos seguir ahondando, y ojalá esta última parte, cada una cosa que decías al final, lo de la relación de Amado Alonso con Terracini y esta relación epistolar que se va transformando,
Ojalá podamos contar con este diálogo como una posibilidad de continuar este tema en las próximas semanas. Hay un tema y que tiene que ver con esta carta del intelectual, decías vos, los distintos estatutos de esta carta del intelectual, me parece súper interesante en función de estas historias que estás contando, de estas historias, digamos, a través de las cartas, pero también para pensar la carta, que es uno de los temas que nos interesa, y para pensar la carta llamémosle del exilio, o la carta del migrante, o el migrante intelectual. Ahí pensaba también esas múltiples enunciatarios. Vos decías, está claro que cuando Amado Alonso le escribe a Alfonso Reyes este largo estudio filológico, no está pensando solo en Alfonso Reyes, sino en múltiples enunciatarios, es decir, destinatarios de la carta. Recordaba una cosa que por las cartas de cárcel que vos contabas de Gramsci, o pienso en las cartas de Miguel Hernández, también en la cárcel, esa idea del enunciatario, más allá que son, en un caso o en el otro, cartas familiares, puede ser, esa idea de enunciatario múltiple, de dejar testimonio, y también un tipo de enunciatario muy particular que se da en esas cartas, que es el censor. O sea, aparece muchas veces esa idea de te estoy hablando a vos, a quien seas, esposa, amigo, pero también le estoy hablando al censor. Esa idea del enunciatario múltiple, pero múltiple, es decir, puede ser en función de la funcionalidad que tiene la carta del intelectual, y también, lo decíamos antes, como intervención política. Yo quería agradecerte, Diego, 1.000.000 de agradecimientos por este ratito, por este aprendizaje que nos permitiste. Ojalá podamos seguir conversando en breve o en las próximas tiempos sobre la epistolaridad en Amado Alonso, la epistolaridad de los intelectuales españoles en Argentina, y ojalá podamos, seguir reflexionando a partir de tus conocimientos sobre todos estos temas. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la escucha, y bueno, a disposición para lo que consideren que puedo aportar. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo este encuentro en directo o a lo largo de los días, comentando, y nos vemos prontito. Muchas gracias. Chao, hasta luego.